Bueno, la primera pregunta de las 412 que tengo, Ingrid, es muy sencilla. ¿Es esta la primera vez que te encuentras? Te voy a hablar de usted, pues soy mucho más serio que estos otros. Que usted se encuentra con un jefe guerrillero de las FARC, con un ex guerrillero de las FARC, o ya había podido hablar después de la liberación con alguno de ellos. No, esta fue la primera vez. ¿Le tenías miedo o deseos a esa conversación? Sí, yo le tenía miedo. No sé si miedo era la palabra, pero sí tenía como, digamos, entendía el riesgo que era para nosotros desde un punto de vista emocional, ¿no? Encontrarnos con personas que representaban lo que habíamos vivido durante el secuestro. Obviamente a ninguno de ellos, de los que estaban en ese acto, en ese teatro libre, los vi durante mi cautiverio. Sin embargo, pues ellos personifican las FARC y, y yo creo que había la preocupación de no saber cómo íbamos, o yo por lo menos en lo personal, cómo iba a recibir la confrontación con ellos, cómo la iba a vivir, cuáles eran los sentimientos que iba a sentir. Para mí fue de alguna manera un alivio ver que cuando ya nos sentaron y que estábamos en el salón, en las sillas del teatro, obviamente yo no los miraba de frente porque ellos estaban sentados en la misma línea que yo, entonces yo veía solamente los perfiles, pero cuando ya me senté y los vi, me sentí muy tranquila y sentí que no había odio, que no había rencor, que no había nada, que había una expectativa real de ver qué había en ellos, quiénes eran, de entender qué les había pasado. Y también veníamos de un día anterior que no hemos contado, pero que fue algo muy importante para todos nosotros, los que estábamos ahí como víctimas de las FARC. Y es que la Comisión de la Verdad nos reunió el día anterior en ese mismo teatro, en ese mismo escenario, para mostrarnos dónde nos íbamos a sentar, cómo iba a ser el suceso de los momentos, lo que ellos llamaban los momentos, quién hablaba primero, cómo después le respondía a alguien de las FARC y cómo iba haciéndose como ese diálogo, un poquito el guión. Y en ese encuentro, donde estábamos todos sentados en círculo, cuando el uno comenzó a hablar y se llenó de emoción, entonces los otros nos llenamos de emoción. Y todos tratando de contener esas emociones porque no es fácil, es decir, expresar emociones en público es algo que es duro, como decir, hay veces que le da a uno vergüenza estar como así, como tan al desnudo. Y terminamos todos llorando, es decir, cogiéndonos de las manos, abrazándonos. Roberto Lacouture, que estaba junto a mí, me agarraba la mano y me decía: Ingrid, yo soy un furibundo uribista, pero por Dios, y nos abrazamos. Es decir, que realmente hubo una cosa muy de sentirnos muy hermanos, y la verdad yo creo que eso también fue muy importante para todos, sentir que todos entendíamos lo que todos estábamos viviendo, es decir, éramos una familia unida mirando a ver qué nos iba a pasar, y eso nos dio mucha fuerza, yo creo, a todos, a cada uno. Daniel Samper Ospina. No, yo creo que muchos lloramos literalmente con las palabras de Ingrid, nos conmovieron profundamente. Yo quiero hacerle rápidamente dos preguntas. Usted dice que las FARC, que no siente que las FARC hayan perdonado de corazón, que están haciendo un gesto político, pero que de corazón no han perdonado. ¿Cuál es el secreto para poder perdonar de corazón? Bueno, yo creo que ellos, más que perdonar, piden ser perdonados. Perdón, piden ser perdonados, me equivoqué yo. Piden Sí. ser perdonados, no están pidiendo ser perdonados de corazón, están haciéndolo con un cálculo político, digámoslo así. ¿Todavía lo cree? Después de eso hablaron de... ¿Ellos le dijeron algo? No, ¿Y no, cuál es el secreto para poder perdonar? Bueno, ok. Nosotros habíamos programado con Francisco de Rú que si las condiciones se daban, ¿no? Si sentíamos que habíamos logrado ese contacto como de humano,
y se rompían las prevenciones, porque todos estábamos prevenidos, pero llegábamos cada cual en nuestra trinchera, ¿no? Si lográbamos romper eso, pues después pensábamos que iba a haber como un momento en que con Pacho de Rúa en el medio íbamos a dialogar entre nosotros y íbamos a dejar como expresar nuestras emociones. Obviamente, la rigidez de la respuesta de las FARC no dio pie para esto. Yo creo, el análisis que yo hago de lo que les sucedió a ellos es un análisis que está mediado por mi propia experiencia. Es decir, yo siento, bueno, primero una constatación que hice y fue también lo que yo creo generó mis palabras, es que cuando yo ya finalmente pude montarme en el escenario y mirarlos a ellos cuando les estaba hablando y ver que estaban impávidos frente a todo lo que les estábamos diciendo, que para nosotros era de mucha emoción. Al mirarlos a los ojos, vi los ojos de aquellos que me han secuestrado, era esa misma mirada. Cuando yo estaba frente a un comandante en la selva y que por alguna razón tenía que hablar con él, era esa, hay un velo de frialdad que hace que uno, que miran al secuestrado con algo de desprecio, que lo miran con la altura que da el tener armas y tener la vida de uno entre sus manos. Eso es un proceso mental que yo pienso que ellos no han logrado trabajar, porque yo tuve la sensación de estar de nuevo frente a algún comandante de los que estuvieron conmigo en cautiverio. La reflexión que yo hago es que yo creo que ellos sí tienen la voluntad genuina de que los perdonemos, de insertarse en la sociedad nuestra colombiana, de ser parte de la familia, pero la experiencia de vida de ellos es una experiencia de vida muy traumatizante, como lo fue para nosotros. Es una experiencia de deshumanización. Ahora, cuando nosotros los secuestrados, yo les digo, en el secuestro yo nunca lloré, es decir, en cautiverio yo nunca lloré, yo vine a llorar a la salida. Es decir, ese tránsito que uno hace, uno lo hace porque tiene la familia, porque se vuelve uno a reconciliar con uno mismo, con la humanidad, vuelve uno a ser humano. Yo creo que ellos todavía no han hecho ese tránsito. Yo creo que ellos todavía están traumatizados, si se quiere, por la violencia de todas las decisiones que ellos tomaron. Y yo creo que hay una desconexión entre sus emociones, que están bloqueadas, y su cabeza, su intelecto, que quiere moverse, y su voluntad, que quiere moverse hacia una reconciliación. Entonces yo creo que esto es un proceso muy interesante, para mí esperanzador, porque, y es importante lo que Daniel pregunta, es decir, ¿cómo se da el perdón? En realidad el perdón de todos nosotros, esto lo hablamos en ese día anterior y yo lo he hablado muchas veces con mis compañeros de secuestro, de mi secuestro, de los que compartimos esos momentos, y es que el perdón es una cosa muy personal, muy individual. Uno perdona no porque quiera tener un alma grande o porque quiera uno ser bueno, entre comillas, o aunque eso debería ser la motivación, no lo es. La verdadera motivación es que uno necesita tomar aire. Es decir, el odio, la sed de venganza, el no perdón, es una cadena que lo arrastra a uno al fondo y que no lo deja a uno salir de esa selva. Entonces, cuando uno quiere salir de la selva, uno tiene que cortar. Y cortar quiere decir, bueno, los perdono, ya, hago paz en mi corazón, es decir, cierro esta cuenta de cobro. Eso implica, primero, una decisión de la voluntad, es un proceso intelectual, y después llegan las emociones. Y es verdad que las emociones son lentas en llegar. Uno perdona y hay veces que se recuerda de cosas y otra vez el odio y el rencor y la rabia surgen. Y uno tiene que volver a hacer ese ejercicio como es repetir el examen constantemente. Yo creo que ellos todavía no han pasado el examen, digamos, el examen propio, es decir, la posibilidad de ellos decir, bueno, me reconcilio con lo que hice, sé que no lo puedo justificar, pero tengo que entenderlo. Ellos, por ejemplo, no hablaron de lo que les sucedió. Ellos deben tener sufrimiento
de antes. De vez en cuando uno siente, bueno, uno que dijo que no tenía papá, el otro que dijo que le mataron al hermano y la mamá se enloqueció y perdió la cabeza. Esos son lo que nos permite conectarnos con ellos, saber cuál es el sufrimiento de estos seres humanos que los llevó a justificar tanta deshumanización. Tiene que haber algo que nosotros desconocemos y que ellos no cuentan, no quieren contar, porque para ellos todavía están en ese dogmatismo ideológico y además están en campaña electoral y todo eso no ayuda. Claro, pues están haciendo el cálculo para decir lo que les conviene, no exactamente toda la verdad, porque sienten que desnudarse de esa manera les puede hacer daño a sus planes políticos. Y bueno, es un argumento como que se muerde la cola porque actuar así les hace más daño que el daño que ellos presumen que van a evitar. Ingrid, nadie le va a devolver a usted esos terribles años que vivió en el secuestro y en la selva. Nadie va a ser capaz de devolverle el hecho de que le hayan quitado la posibilidad de apretar la mano de su papá cuando se murió mientras usted estaba secuestrada, de ver crecer a sus hijos, de ver la lucha incesante de su mamá contra la corriente y contra el poder para que su caso mereciera la atención que le quería negar el gobierno de la época. Pues porque, pues sí, en medio de la gloria de las supuestas batallas victoriosas contra las FARC, el hecho de que existiera una presión de Francia y una presión internacional sumada a la francesa alrededor de su nombre, pues digamos, les afeaba la foto de lo que querían presentar políticamente. ¿Cómo logró usted llegar a pensar que era bueno ese proceso de paz con quienes han sido sus verdugos? ¿Cómo llegó a probar que se hiciera la paz con ellos? Pues fíjese que nunca tuve una duda sobre eso. Es decir, para mí era absolutamente claro que una cosa era mi proceso personal, digamos, de ires y venires en mis emociones difíciles de administrar, pero que por otro lado estaba Colombia y estaba la primera oportunidad que nosotros teníamos de que estas personas salieran de esa guerra y que pudiéramos garantizar que no hubieran más personas que sufrieran lo que nosotros habíamos sufrido. Yo creo que nunca lo dudé, es decir, obviamente uno hubiera podido querer que la cosa se hubiera hecho un poquito más o un poquito menos, es decir, cada uno de nosotros tenemos como la combinación perfecta de elementos de lo que la paz hubiera podido ser, pero yo creo que todas las víctimas, o por lo menos una gran mayoría, entendimos que era una negociación. Yo, por ejemplo, al principio de la negociación dudé mucho que ellos aceptaran en algún momento de poner las armas. Yo pensaba, esto se va a dilatar y nunca vamos a llegar a nada. Y finalmente entregaron las armas y se desmovilizaron. Y cuando esto ya se vuelve una realidad tangible, uno le da gracias, digamos, a todos los que llevaron ese proceso a cabo, porque nosotros, conociendo el monstruo desde las entrañas, sabíamos que esto era algo, es decir, no lo quiero poner en esos términos, pero de alguna manera como un milagro. Porque nosotros habíamos estado con el mono Jojo y habíamos visto las declaraciones de Raúl Reyes, es decir, había unas FARC completamente convencidas de que no solamente estaban en lo correcto, sino que iban a ganar. Y de pronto las vemos negociando y pasando a la vida civil. Y eso yo creo que para Colombia, miren, eso nos cambia la historia del país. Es decir, podemos decir todo lo que queramos, pero la verdad es que esto nos da la oportunidad de escribir la historia de una Colombia totalmente diferente, y esta oportunidad no la podemos perder. Por eso yo creo que todos los colombianos, con todas las... Roberto Lacouture lo expresó extremadamente bien. Él decía, a mí no me gusta este proceso, no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero esto es lo único que tenemos para acabar con esta locura. Lo tenemos que proteger porque no queremos que nuestros nietos pasen por lo que nosotros pasamos. Y yo creo que ese es el clamor de las víctimas, es decir, consolidar la paz. Daniel Samper Pizarro.
Me gustaría saber, Ingrid, si en las declaraciones que se expusieron en el momento formal en que hablaron las víctimas o el día antes al que usted se refiere, ¿hubo algún testimonio de alguno de esos colegas suyos víctimas que le llamó especialmente la atención? ¿A usted que ha pasado por tantas cosas? Pues miren, hubo para mí como una epifanía, un descubrimiento, porque claro, uno vive su vida y sus traumas como pensando que uno es el único que ha pasado por eso. Y después del secuestro, digamos, la relación con la opinión pública para mí fue muy, muy difícil, de incomprensión. Yo llegué, cuando salí, me di cuenta que todo el mundo pensaba que yo había querido que me secuestraran, que yo no había seguido las direcciones de mis escoltas, es decir, una cantidad de cosas que deformaron completamente la realidad y me ponían a mí como la responsable de mi secuestro. Esto obviamente fue muy, muy duro para mí, pero me di cuenta que a todos les había pasado lo mismo. Es decir, Armando Acuña sale, está vestido de corbata y entonces le dicen que él es guerrillero, que él en realidad se hizo secuestrar porque él era una pantomima. Entonces este hombre sale con su trauma, pensando que va a llegar al oasis de la casa, de poderse reposar en el abrazo de los colombianos y resulta que lo están acusando. Y lo mismo le pasó a Roberto Lacouture y lo mismo le pasó a la familia de los Cordón que asesinaron. Después tenían que tratar de explicar que no, que ellos no, que las FARC no se los habían llevado porque tuvieran negocio con las FARC. Es decir, como si ellos hubieran sido milicianos o hubieran sido gente que no hubiera pagado algo a las FARC y que por eso los secuestraban. Es decir, siempre hay en la idiosincrasia nuestra, y yo creo que esto no es solamente particular a Colombia, yo creo que es cuando hay situaciones de guerra, el inconsciente colectivo se protege, tratando de explicar lo que sucede, no como hechos concretos de los responsables de estos actos terroristas, sino como si las víctimas hubieran dado pie, en la expresión colombiana de dar papaya, para que esto sucediera. Y esto es algo que uno, obviamente, para nosotros las mujeres, pues lo vemos todos los días, porque cada vez que hay una mujer que es acosada sexualmente o aunque la violan, la respuesta de la sociedad es: tenía la falda muy corta, dio pie, ella coqueteó con él. Es decir, cosas que para uno son demasiado violentas como mujer. Pero cuando uno lo lleva digamos, a la reflexión sobre el secuestro, es muy similar. Es decir, es la incapacidad, es como buscando lo que, es decir, es como sospechando, es como tratar de irse más allá, de no comer cuento entero, y ese no comer cuento entero es un horror para las víctimas, porque uno no puede, es decir, ya le han armado una historia diferente, una verdad que ya todo el mundo considera que es la verdad, y cuando uno llega a decir lo que a uno le sucedió, nadie quiere oír, a nadie le interesa. Es como si uno tratara de justificar o de disculparse o de tapar cosas. No, uno quiere contar su verdad y nadie la quiere oír. Entonces, eso fue probablemente lo que a mí más me llamó la atención. Y en eso yo creo que sentimos todos que nos hermanábamos, porque es un sufrimiento de antes, del durante y del después. Samper Ospina. Sí, Ingrid, yo creo que usted es una observadora privilegiada por todo el horror precisamente que ha tenido que atravesar de alma colombiana. Quisiera preguntarle, ¿cuál cree usted que hoy en día es el problema más grave que tenemos como sociedad? Bueno, tenemos muchos problemas, pero no sé si es el más grave, pero uno que a mí me llama la atención, porque creo que está ligado con los traumas que tenemos de ser una sociedad que ha vivido en la violencia, que es la dureza de las palabras. Es decir, a mí me choca, ¿no? Cuando llego a Colombia, es ver como un deporte nacional de dispararle al otro con palabras. Eso a mí me parece muy pernicioso, me parece que nos hace mucho daño.
yo creo que nosotros nos hemos todos metidos como encasillados en ideologías, y la ideologización, es decir, vivir dentro de un marco de análisis filtrado por ideologías, yo creo que eso es terrible, porque eso quiere decir que si yo veo a Colombia solamente por mi lente ideológico, pues yo no puedo hablarme con el que tiene un lente ideológico diferente. Entonces lo que estamos viendo, por ejemplo, con las marchas, uno llega acá y entonces uno oye, es decir, el espectro, los matices de interpretación son inmensos, pero básicamente quedan dos. Uno en el cual los muchachos que están manifestando son guerrilleros comunistas, y otros que los policías que se están defendiendo o están protegiendo a la sociedad son fascistas o son instrumentos del fascismo del Estado. Entonces, me parece que ahí nos perdemos la oportunidad de entendernos en la realidad de lo que nos está sucediendo. Obviamente son muchachos, por un lado, que están buscando salidas de expresión a unas necesidades básicas insatisfechas, pero también a unos derechos que nunca se les han respetado y que no tienen otra manera de expresarlo sino así, porque nadie los oye. Y todos sabemos que en Colombia nadie oye. Es decir, no nos oímos. Y por otro lado, la realidad de unos policías que están entrenados en función de una situación del país de conflicto, que fueron entrenados para la guerra y que se encuentran con 200.000 muchachos exacerbados en sus demandas, tirando piedras y tirando palos, y sienten que al frente de ellos pues está la guerrilla. Entonces, hasta que no logremos entender dónde está cada cual, el punto de partida de cada cual, y no tratemos como de desenmarañar la madeja y de ser equilibrados en nuestros análisis, pues vamos a estar simplemente echándole más leña a este fuego que está prendiendo. Entonces, la palabra me parece que hay que rescatarla, el equilibrio de la palabra, la justeza de la palabra, porque finalmente somos seres de palabra y a través de la palabra interpretamos la realidad y somos vectores de repetición de estos, digamos, de estos esquemas de análisis que son erróneos. Entonces, creo que este momento es un momento para privilegiar no solamente la palabra justa, pero también el diálogo con todo el mundo. Es que hay que hablar con todo el mundo, porque si solo hablamos con los que nos piensan como nosotros, pues, y las redes no ayudan, porque las redes obviamente te están metiendo en el rollo de que tú, es decir, te van nutriendo de información que es la que tú seleccionas naturalmente, entonces te van confortando en tu análisis parcializado. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a como aprender las alarmas de esta manera de mirarnos. La descalificación del diferente, el hecho de que se privilegie las posiciones más radicales porque son las más populares en estos foros de las redes sociales, que han traído muchas cosas buenas, pero también muchas sobresimplificaciones que no ayudan a entender el mundo. Pregunta para Ingrid, ¿verdad? Ingrid, he leído muchos de los libros que se han publicado y que han publicado y escrito y publicado las víctimas, empezando por los suyos naturalmente. Y en muchos de ellos leo reproches entre las propias víctimas. Personalizando un poco, fueron muy duros con usted en su libro, por lo menos a mí me lo parece. Keith Stansel citan a Orlando Beltrán muy duro, y también con Clara Rojas. Yo me pregunto, ¿ha habido algún proceso de paz que nosotros no conozcamos entre ustedes a través de conversaciones o de encuentros de uno con el otro y tal? ¿Ha habido algún proceso de paz para solucionar todas esas aristas que quedaron de una situación tan difícil y tan susceptible de crear aristas como fueron esos años de secuestro? Bueno, son casos particulares. Digamos que obviamente en una convivencia, como en cualquier convivencia familiar, pues se dan momentos de tensión, se dan desacuerdos, etc.
El caso con Keith es un caso especial porque Keith era un hombre especial. Y nunca nos entendimos y yo creo que nunca nos vamos a entender. Es decir, realmente media entre él y yo, es decir, lo que cada cual somos. Él es muy crítico de lo que yo soy y yo soy muy crítica de lo que él es. En algún momento tuvimos la oportunidad como de acercarnos. Esto es una relación hecha de pequeños momentos, de chismes entre secuestrados, de tensiones por situaciones que se dieron, como para poner las cosas más concretas, contarles un poquito las cosas. A ver, cuando ellos llegan al campamento de Sombra. Perdón, Ingrid, cuénteles un poquito a los lectores y a los televidentes quiénes son ellos. Hay gente joven que no tiene ni idea de nada de esto. Sí, bueno, nosotros somos todos secuestrados, cada uno secuestrados en diferentes momentos. Y Keith Stansel, Tom House y Mark González son 3 contratistas americanos a los cuales las FARC les deriva el avión, los meten en lo que se llama el canje y terminamos todos en un campo de concentración, que somos los militares para el canje, los policías para el canje, los civiles para el canje, y dentro de los civiles para el canje estaban los 3 americanos. Los civiles, que éramos en ese momento 7 civiles, nos habían montado una cárcel separada de la de los militares y de la de los policías. La de los militares y los policías era 5 veces más grande que la nuestra, porque adicionalmente ellos eran 5 veces más numerosos que nosotros. Nosotros teníamos un pequeño pedazo donde había un entechado, donde habían puesto unas camas y una especie como de patio donde habían separado con plástico un área para que pudiéramos ir al baño, pues al chonto, y pudiéramos medio lavarnos. Ese era básicamente lo que teníamos. Cuando ya llevamos como una semana ahí en el traumatismo de estar en ese campo de concentración con garitas, con alambrados, con una cosa psicológicamente muy, muy, muy violenta, vemos llegar a estos 3 americanos. Y todos pensamos que los 3 americanos iban a ir al campamento de los militares, que tuve una reacción de la cual no me siento orgullosa, porque pienso que fue un error humano y además fue algo feo, en que dije, espero que no los traigan para acá porque aquí no cabemos. Entonces, fue un comentario antes de que entraran. Una vez que entraron, les reportaron a ellos el comentario que yo había hecho y eso les dolió mucho y con toda razón, porque yo hubiera debido, obviamente, acogerlos, es decir, estábamos todos en el mismo horror, y acogerlos y darles la bienvenida, como nos habíamos dado la bienvenida a todos habíamos ido llegando uno por uno y los que estaban antes pues iban acogiendo a los otros con mucho cariño, y eso fue un error definitivamente mío. Pasa el tiempo, estamos Keith y yo muy enfrentados por todo esto, y yo me excuso y le pido perdón y él sigue en su posición, bravo, y un día se me acerca, nueva situación un poquito donde me faltó tacto, y él me dice, queriendo como congraciarse conmigo, y me dice, Ingrid, es que en realidad los únicos que importan en este proceso de negociación somos usted y yo. Yo quedo como así, y como ya de hecho ya estábamos enfrentados, y entonces yo le digo, pero ¿cómo así que somos los únicos que importamos? Y yo, sí, porque es que al final de cuentas, usted es la francesa, nosotros somos los americanos y los demás no cuentan. En una negociación yo le dije, no, perdón, aquí contamos todos estamos en el mismo nivel, aquí no hay mejores o aquí no hay peores. Eso para Keith, que estaba tratando de tender un puente para limar asperezas conmigo, pues no ayudó. Y a partir de ahí, guerra hasta hoy. Es decir, nunca nos volvimos a hablar, nunca. Está hecho de esas anécdotas del secuestro.
Ahora, yo por Keith, hoy en día le deseo lo mejor. Él fue, obviamente, cuando salió de cautiverio, me pasó la piel de oro y listo. Pero igual, él fue un hombre que sufrió muchísimo, como sufrimos todos. Clara Rojas, Ingrid, Clara Rojas, que ustedes empezaron juntas el secuestro, después hubo un distanciamiento entre ustedes. ¿Ha habido ocasión de que hagan la paz entre ustedes dos? Pues con Clara es diferente porque en realidad Clara y yo habíamos trabajado juntas, éramos amigas, de alguna manera éramos amigas, y lo que sucedió en la selva fue duro, lo vivimos de una manera muy, muy difícil. Nos acompañamos mucho, yo traté de estar muy cerca de ella en todos los momentos muy difíciles del nacimiento de su niño, a pesar de que siempre me había parecido un error la decisión que ella había tomado, pero también, es decir, sin querer juzgar a nadie. El problema con Clara fue cuando salimos, porque cuando salimos ella escribe un libro que a mí me pareció una reescritura de la historia, en que ella hace hace una descripción de lo que vivimos y en particular de lo que yo soy, que a mí me pareció amañada y con una voluntad editorial, que era cómo polarizo con Ingrid para lograr tener, es decir, que el libro tenga exposición. Y después, bueno, ella hizo con su libro lo que pudo, lo que quiso. Después nos encontramos en varias oportunidades, pero nunca bien clara, digamos, es decir, se acercaba como con ganas de ignorar si se quiere, lo que había entre las dos, que era esas mentiras que se habían dicho y que para mí eran muy dolorosas. Entonces, pues la verdad de todo esto me quedó que sí, yo obviamente la perdono, ella me perdona, me imagino, nos perdonamos. Tengo mucha sensibilidad hacia ella, todo lo que le pueda pasar, pero en la realidad no tengo ninguna, no quiero pasar tiempo con ella. Es decir, hay una cosa que se quebró y no es una persona con la cual quiero estar. Pero eso es parte de todo lo que hemos vivido, ¿me explico? Estos fueron procesos muy, muy duros que nos marcaron a todos. Clara sufrió inmensamente, es decir, lo que le tocó vivir a ella, nadie se puede imaginar, con la separación de su niño, con ese nacimiento traumático, en el cual, es decir, todos tenemos que pensar que las FARC hubieran podido sacarla para que ella pudiera tener su niño en condiciones, y tuvo el niño en ese campamento, le hicieron una cesárea con un machete. Es decir, le sacaron ese niño, se lo jalaron, le rompieron el brazo al niño, son cosas tan violentas Sí, es decir, sí. En medio de esos terribles años del secuestro, Ingrid, también hubo algunos momentos para la ternura, para el cariño, para el acercamiento. Recuerdo que usted me contó hace un tiempo que tuve la oportunidad de tener una conversación con usted sobre un animalito que usted había adoptado y el terrible final de ese animalito. Sé que es una experiencia que duele. Si usted no quiere contárnosla, lo entendería perfectamente, pero también creo que es algo que sirve para retratar todo ese torrente de emociones que se viven en un cautiverio y que la gente está lejos de imaginarse. Sí, yo estoy de acuerdo, Daniel. Mira, yo he llegado a la conclusión, y esto lo comparto pues desde mi experiencia, que los seres humanos mediamos nuestra humanidad a través de las relaciones que tenemos con todos los seres vivientes. Y obviamente la manera como uno trata a un animal lo define a uno. Entonces aquí va la historia. Estábamos encampamentados, pasó un grupo de micos y los guerrilleros mataron a una mamá mico para poderse quedar con el bebé mico.
ese bebé mico se llamó Cristina. Y Cristina vivía con la pareja de los guerrilleros que la habían capturado. Cristinita era un animalito, como todos los animalitos en una situación como estas, asustada, agredida, y obviamente pues yo me sentí igual que Cristinita. A ella le ponían una cadena en el cuello y a mí también. Entonces, por lo tanto, éramos súper llaves, ella y yo. El caso es que a Cristinita, esta pareja que querías tenerla como un niño de ellos, era como tratar de tener un bebé, pero como no podían tener bebés, entonces tenían este miquito, la bañaban en el caño, le cortaban su pelito y le echaban jabón. Y obviamente para un animal, pues esto pues a ella no le gustaba. Y como ella veía que cuando ellos hacían eso, yo protestaba, porque yo les decía, pero ¿cómo le van a hacer eso? Es un animalito, respétenle, ella no necesita que le echen jabón. Bueno, y ella sentía eso. Cada vez que a Cristinita le quitaban la cadena, ella volaba, se atravesaba ese campamento, se iba a donde yo estaba y se me metía entre las piernas a esconderse. Entonces, Cristinita en realidad pasaba todos los días conmigo, porque claro, a los dos guerrilleros que tenían que hacer sus oficios, pues finalmente les era muy conveniente que Cristinita se pasara el día conmigo. Y yo me la pasaba con ella y la consentía y le daba de mi comida y ella me rascaba acá y yo le rascaba acá, es decir, una cosa de mucho amor con Cristinita. Y un día Cristinita desapareció. Y eso fue para mí, obviamente, ¿no? El primer día no viene, el segundo día no viene. Bueno, ¿qué pasó con Cristinita? ¿Dónde está Cristinita? No, Cristinita ya no vuelve. Cristinita ya no. A los guardias, ¿qué fue lo que pasó con Cristinita? No, ella pasó un grupo de micos y ella se fue con los micos. Y yo decía, ese cuento no me lo creo. Primero, porque no hay ningún grupo de micos que hubiera pasado. Y segundo, porque ella ya olía humano. Es decir, para un mico meterse en un grupo, lo hubieran acabado, lo hubieran agredido. Yo pensaba, no, eso no es. Resulta que por el mismo tiempo, esos mismos días, la compañera del comandante, lo que ellos llamaban eso, la socia, pero más que la socia también tenían son los vocablos de las FARC, le decían la ranquera, porque ellas buscaban el rango. Entonces, el hecho de estar con el jefe, con el comandante, le daba acceso a tener joyitas, a tener cositas. Bueno, entonces ella era la socia del comandante. El comandante le hizo traer unos perritos y la verdad los perritos eran muy bonitos, eran muy lindos. Pero coincidió que la llegada de los perritos coincidió con la desaparición de Cristinita. Y como yo seguía preguntando por Cristinita y Cristinita y Cristinita, un día, o más bien una noche, en que estaba un guardia de turno y que yo volví a preguntarle, óigame, pero cuénteme la verdad, ¿qué fue lo que pasó con este animalito? Tipo, me dijo, mire, pues no, yo no estoy autorizado a decir y por favor no me diga que yo dije porque... pero en realidad la mataron porque se la dieron de comer a los perros. Qué horror. Qué horror. Daniel Samperospina. No, terrible esa historia. Yo quiero hacer un cambio de tercio. ¿Se ve con algún rol político en la actualidad? No digo necesariamente que electoral, pero ¿le gustaría incidir en este momento político? ¿Y qué opina de los liderazgos que hay? Precisamente de Petro, por ejemplo, a quien mencioné, de quien usted dijo que dividía el país entre ricos y pobres, y él respondió que el país ya estaba dividido y que solamente ha tratado de achicar la brecha. ¿Qué opina de él? ¿Qué opina de los liderazgos de centro? ¿Qué opina de Fajardo, por ejemplo? ¿Qué opina del supuesto heredero de Uribe, si se ve? ¿Y qué opina de usted dentro de ese contexto político? Bueno, la decisión mía es una decisión que la he expresado en múltiples ocasiones y es que yo no quiero volver a la política, digamos, activa, porque siento que pues pierdo la posibilidad de hablar con todos. Una vez que uno se matricula con una ambición política, entonces ya no tiene uno la misma legitimidad para hablar de las cosas que son, digamos, que nos preocupan a todos. ¿Qué pienso de Petro?
Petro ha sido un compañero, yo lo apoyé hace 4 años. Estuvimos juntos tratando de organizar una voluntad colectiva que pudiera hacerle frente a lo que en este momento era el uribismo, con obviamente la angustia de todos nosotros de que se acabara el proceso de paz. Ahí confluyeron Mocus, confluyó Claudia López, muchos de los que hoy se llaman alternativos estuvieron buscando ese espacio, y todos terminamos apoyando a Petro y haciéndolo realmente valorando las cosas buenas de Petro, porque Petro es un tipo muy inteligente, que ha analizado al país con una visión muy aguda, que tiene una serie de propuestas que son válidas y que son definitivamente, y tiene un arraigo popular que es indeniable. Ahora, me parece que Petro en este momento ha perdido la ocasión de unir y ha perdido la ocasión de presentarle al país una opción que no sea de confrontación. Es una estrategia política, es decir, la estrategia política de la confrontación, de la polarización, pues da sus, es decir, da sus réditos y son cálculos políticos, pero a mí me parece que es un mal cálculo, porque yo creo que en este momento Colombia tiene que salir de esos enfrentamientos, más aún en un momento de posconflicto. Es que si estuviéramos hace 10 años, pues eso tiene su validez. Pero en este momento, donde tenemos que construir una Colombia fuera de la guerra, donde tenemos que ya dejar de perder tiempo porque tenemos una fractura social que hay que enmendar, donde el clamor social, mejor dicho, nos hemos pasado 30 años dándole prioridad a la guerra, cómo la vamos a financiar y cómo vamos a ganar la guerra. Ya la ganamos, ya se cerró la guerra, o por lo menos una parte de ella. Ya tenemos la opción para dedicarnos a lo fundamental en Colombia, que es lo social. Aquí tenemos la mitad de la población que no hace parte de la prosperidad colombiana. Tenemos que anchar nuestro tejido industrial, tenemos que darle posibilidades de un trabajo legal y no dentro de las mafias y el narcotráfico a muchos colombianos. Es decir, tenemos realmente una agenda cargada. Y a mí no me parece que debamos perder más tiempo insultándonos, acusándonos, a pesar de que eso pueda ser una buena táctica política. Entonces, por eso digo, este no es el momento de vivir entre ricos y pobres, porque en realidad, si nosotros queremos que a Colombia le vaya bien, vamos a necesitar a los ricos para que sigan creando prosperidad, para poder darle oportunidad a los pobres de salir de su pobreza. Es decir, aquí o estamos todos juntos jalando para el mismo lado, o aquí vamos a tener realmente algo que es un problema que va a atacar los cimientos de nuestra democracia. Y realmente yo soy una demócrata. Yo creo en el Estado Social de Derecho. Amo nuestras instituciones, obviamente imperfectas. Ustedes saben que yo fui muy crítica del Congreso, muy crítica de la manera como el Ejecutivo organiza su gobernabilidad a través del clientelismo y de la corrupción. Todo esto es algo, pero tenemos la oportunidad de cambiarlo. Entonces, este es el momento de hacerlo. Y esto me lleva a la segunda pregunta o grupo de preguntas que usted me hacía en relación con los otros candidatos. Yo creo que Colombia tiene muy buenos candidatos. Es decir, a mí me gusta Sergio, a mí me gusta Alejandro Gaviria si decide presentarse, a mí me gusta Humberto de la Calle. Es decir, creo que hay un muy buen grupo de gente que puede reunirse sin ánimo caudillista, sin pensar que son los que van a solucionar como por magia o de manera mesiánica el país, pero hay un espacio para movernos. Entonces, ¿qué quiero yo hacer? Yo quiero ayudar a que ese espacio se cree, porque lo que sí me he dado cuenta es que como cada uno está atrincherado en sus torres de marfil
y haciendo especulaciones, no, es que él es petrista, es que él es uribista, es que él... Y resulta que la gente no está jugada como todo el mundo cree. Es decir, partimos de la base de nuestros prejuicios y de nuestras especulaciones para movernos en la realidad. Y yo quiero aportar la posibilidad de que estoy como fuera del juego para poderme mover entre los unos y los otros, entender lo que está pasando y unir voluntades. Entonces, eso es lo que creo, en lo cual puedo de pronto servir de alguna cosa. ¿Tú qué crees cuál ha sido el error de Colombia que no ha podido, digamos, encontrar una dimensión ética permanente en el ejercicio de la política? Bueno, yo creo que la corrupción política es nuestro pecado original. Ella se inscribe dentro de cómo logramos entendernos entre liberales y conservadores en el momento del Frente Nacional, y eso crea, digamos, una distorsión democrática que la tenemos hasta hoy. Sobre esa distorsión democrática se nutre el narcotráfico, porque el narcotráfico va a aprovechar digamos, las lógicas del clientelismo, de las maquinarias corruptas, para presentarse como otra manera de hacer lo mismo, pero ya es decir, son siempre los matices. Una vez que uno cruza una frontera, pues parece que un paso más adelante no es tan grave. Y recordemos que digamos, en los años en que a mí me tocó hacer política, en los años 90, muchos consideraban el narcotráfico como un contrabando. Es decir, era algo que no era así como tan espantoso, salvo que cuando asesinan a Luis Carlos Galán, todo cambia. Y entonces llega el drama de Pablo Escobar, las bombas, el terrorismo, y ahí nuestra manera de mirar el narcotráfico cambia completamente y ya deja de ser el contrabando y se vuelve el terrorismo, pero igual permeó nuestras instituciones y fue una gangrena. Ahora, ¿cómo podemos remediar a eso? Yo pienso sinceramente que esto tiene que ser una política de Estado. Obviamente tiene que haber una pedagogía en nuestra sociedad porque somos muy complacientes con ciertas actitudes delictivas. Hemos banalizado la violencia, pero también hemos banalizado la corrupción. Pero pienso que si es una política de Estado, si desde la Presidencia de la República se tiene un compromiso contra la corrupción, pues se puede ir limpiando el sistema. Es un poquito como limpiar una escalera. Uno no puede limpiar la escalera desde abajo porque uno va limpiando un escalón, pero le va llegando el mugre o la suciedad del escalón de arriba. Hay que comenzar desde arriba, ir limpiando hasta llegar abajo. Esto es algo que se ha hecho en otros países. Colombia va a hacerlo, lo vamos a lograr. Es decir, yo creo que eso es parte del proceso de maduración democrática. Y pienso que obviamente el hecho de que no tengamos más a las FARC echando bala, que era también una cortina de humo para que nada cambiara, para que, es decir, para a cuenta de que estábamos en guerra, mantener unas estructuras políticas contaminadas de corrupción. Pues esto ya estamos en otro momento en nuestra historia y es de pronto la oportunidad para que esto vaya a cambiar.